Bien, comente. Pero primero voy a hacer una referencia histórica. ¿Cómo no? Porque eso ya es historia. El 11 de junio hizo 3 años que Uruguay salía campeón mundial sub-20. Campeón mundial sub-20. Bien. ¿Cuántos jugadores de esos integran el plantel que hoy andan entre 22 y 23 años? Lamentablemente ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Ni Boselli con buena temporada en Getafe, ni la dupla, ni el doble 5 que era Díaz y Damián García, ni Luciano Rodríguez, que fue el que más tuvo posibilidades de entrar en la lista de los 26. Y eso es un llamado a atención. Por algo los otros días yo escuchaba a Giordano en una entrevista que decía que luego del Mundial cree que firmemente se tiene que empezar a realizar un proceso de selecciones, retomando, yo creo, no lo dijo, pero retomando lo que era el proyecto de Tavares, sub-15, sub-17, sub-20. Obviamente que muchos de estos jugadores que tenemos en el plantel actual, si lo miramos 4 años para adelante, van a estar, con más años, pero van a estar. El problema es lo que viene atrás. Claro. La falta de arqueros, por ejemplo. Es decir, de buenos arqueros. El mejor arquero de ese campeonato, que fue Randall Rodríguez, hoy está desaparecido. Ajá. Y eso es primero un tirón, no sé, lo último había estado en Boston River. Hizo un llamado de atención para Peñarol, que no supo conservar un capital que tenía. En segundo lugar, para el representante, que me lo manda a Vélez Sarsfield sabiendo que iba a ser suplente. Después que lo trae a Boston River sabiendo que también iba a ser suplente. No sé, digo, es triste que se dilapide el capital potencial que puede tener la selección. Ahora, pero nos quedamos con esto, digo, ese título no se lo quita nadie a Uruguay. Campeones mundiales sub-20. Salvo Argentina, salvo Brasil, en América del Sur, no lo ha tenido nadie. ¿Ah, no? No. Salvo Argentina, salvo Brasil. Es decir, ni Ecuador, ni Colombia, ni Venezuela, que tenía una buena selección, ni Perú, ni Chile han salido campeones mundiales sub-20. El otro, Bielsa, dijo, este es un partido que hubiésemos tenido que haber ganado. Cuando le preguntaron qué opina de este partido, este es un partido que hubiésemos tenido que haber ganado, es cierto. Y voy a arrancar un poco con Uruguay. Uruguay, si ustedes me han escuchado, espero que muchos, yo decía un 4-4-2 rabioso. Sí, pero parece 4-4-2 rabioso, que fue un poco la marca de ADN que ha tenido Uruguay en los últimos años, más allá de algún intento que hizo Fossati para las eliminatorias del 2006, que jugaba con 3-5-2 o 3-4-1-2, pero en general lo que nos llevó al cuarto puesto en Sudáfrica y al quinto puesto en el 2018 y las buenas actuaciones del 2014 fue el 4-4-2. El 4-4-2. ¿Tá? Pero ese 4-4-2 lo tenés que hacer funcionar. Y si bien a mí me gustó el planteo inicial, pero bueno, pero también tenés que ver quiénes lo llevan a cabo. No funcionó. No funcionó. Varela, bien. Bueno, Muslera, bien. Varela, bien. Cáceres, muy bien también. Olivera. Viña, yo era uno de los jugadores que no hubiese citado. Muy bien. No por la historia de Viña, sí, pero no por el presente de Viña, porque desde que se lesionó la rotura de ligamentos cruzados, no volvió a ser el mismo. Para algo, Flamengo no jugó en Flamengo prácticamente después de la lesión. Prácticamente ni siquiera formaba parte del plantel. Vino a River, una mala decisión, yo creo, porque tenía adelante a Acuña, un campeón mundial, todavía vigente. Entonces, no sé de quién fue la idea, pero una mala decisión. Y Viña ha jugado poco, no ha tenido grandes partidos y termina jugando en la selección, y ayer jugó de titular. Y si te pones a analizar,
Uruguay en general controló el partido o tuvo la pelota. Más que nada tuvo la pelota en el primer tiempo. ¿Cuándo empezamos a tener problemas? Y a partir de los 35 minutos del primer tiempo. ¿Y por qué? Porque ya Viña no daba más. Tuvo errores groseros, por ejemplo, no supo qué hacer con la pelota, la tira para atrás y genera un córner. Hay 2 o 3 pelotas que él, si no sabía qué hacer con la pelota, le hubiese tenido que haber revoleado para adelante y ver qué pasaba. No, la entrega, y eso fue generando que los grandes problemas que tuvo Uruguay en esos 15 minutos finales que nos convierten en el gol fue por errores de Viña, o por malas coberturas de Viña, o porque Bolivera tenía que salir a la descubierta, o porque Ugarte o Bentancur no llegaron a tiempo a las coberturas de los errores de Viña. ¿Y eso a quién se le atribuye? Al técnico. Porque yo no puedo creer que si tenía Sanabria, teniendo en cuenta lo que hizo Sanabria en el segundo tiempo, y teniendo en cuenta que también está Piquerés, y la pregunta es, ¿y cómo está Piquerés? Porque hoy Piquerés yo creo que es muy superior a Viña, físicamente incluso. Vos lo veías a Viña que ya a los 20 minutos parecía que no daba más. Porque Uruguay empezó bien, sobre todo los 10 primeros minutos, que generó chances de gol. Y que se intentó alguna sociedad con Araujo. Ahora, ¿qué pasó del otro lado? Bueno, Varela subía, pero Valverde, que yo le pido, le exijo a Valverde, y siempre digo... No está jugando nada. Bueno... no está jugando nada. Si yo pido que Valverde sea un 60, un 70% de lo que rinde en el Real Madrid, y tendríamos un jugadorazo. Pero estuvo perdido allá en la banda, sin tener incidencia, sin tratar de las coberturas que uno lo ve en el Real Madrid. No le está pidiendo cosas excepcionales. Que agarre la pelota, se vaya para adelante, pase 3 o 4 y tira al arco. No lo hizo. Pero tampoco las coberturas a Ugarte o a Bentancur. A Bentancur y a Ugarte no le podemos pedir más, obviamente. Si él, como Valverde, no se replegaba un poco hacia el centro, sobre todo cuando Varela se iba por la derecha, porque esa es la lógica. Si el lateral sube, vos, que estás como extremo, generar una jugada con el lateral. No lo hiciste nunca prácticamente. Lo dejabas prácticamente a Varela que se reventara solo. Y después... la dupla Viña-Núñez no le llegó la pelota. Hoy por hoy todos los medios dicen, no, Núñez esto, no. Pero ¿cuándo le llegó la pelota? Y cuando Uruguay generó algo, bueno, generó peligro. Pero eso tenía que ser persistente. Muy buena actuación del arquero, sin duda. Impresionante el arquero, ¿no? Sí. Y entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa para el segundo tiempo? Bueno, me parece que ahí yo creo que Bielsa dijo, bueno, acá tengo que hacer un cambio de timón, y puso a Sanabria, como se especulaba, y sacó a Viña, y puso a Canovio en lugar de Núñez. Buen cambio, porque de los dos delanteros, entre Viña y Núñez, obviamente el que estaba jugando mejor era Viña, el que más había inquietado, tirándose atrás, tratando de conectarse con las subidas de Bentancur, sobre todo, tratando de que Valverde hiciera algo. Pero bueno, pero fíjate vos una cosa, yo creo que no vi las estadísticas finales, pero promediando el segundo tiempo, hablaba de una posesión más o menos alrededor de un promedio de 60% de posesión al 40%. 58 terminó. Ahí está. 58 quiere decir a 42. Pero esto tiene una doble lectura. Y acá voy a decir, pero siempre con Tavares. No. Pero Tavares decía, posesión no significa ganar el partido. Claro. O no significa tener más posesiones de gol. Porque vos podés tener la posesión. Tac para aquí, tac para allá, tac para más allá. Sí. Pero la cosa es que esa posesión te lleve hacia adelante. No es tocarla lateralmente. A mí no me sirve tener un extremo que resulta que engancha para desbordar al marcador lateral y resulta que va para atrás y se la pasa al del medio. No, eso no tiene realmente importancia. A veces por ahí tácticamente puede servir para no perder la pelota. Pero si vos lo usás como una cuestión común, ya no sirve.
De la Cruz mejoró el ataque Uruguay, dice Roberto acá. Exactamente, digo, yo creo que los cambios en general mejoraron el sentido de Uruguay. Obviamente Uruguay necesitaba ganar, pero vamos un poco a esos últimos 10-15 minutos. Uruguay no supo marcar los corners con jugadores más altos que Uruguay. Uruguay en ese sentido, si uno analiza, es decir, del 2010 para acá, ha perdido presencia física en la defensa. ¿Ya? Pero no es una crítica a Cáceres ni a Olivera, ha perdido presencia física, ha perdido poder ganar en las pelotas favorables adelante. Acuérdense que en el 2018 ganamos sobre la hora con México, pero ¿qué? Y los teníamos en un arco y lo teníamos a Josema y a Godín, por ejemplo. Hoy no tenemos ese tipo de jugadores que nos puedan ganar allá adelante o defender una buena pelota atrás. No tenemos, y por eso nos hicieron ese gol. ¿Está? Muslera muy bien, No, Muslera extraordinario. Sí. Pero ya te digo. No podía con todo tampoco. No se puede con todo, digo. Es decir, a ver. Es decir, esa pelota donde nos hacen el gol. Es decir, el delantero, es decir, el defensa cabecea solo y después en el rebote nadie lo molesta. Ahora, antes de seguir voy a hacer un capítulo aparte. En general los arbitrajes han sido buenos, pero para mí el del italiano dejó que desear. Y te voy a decir por qué. Porque hay una jugada en el segundo tiempo donde Canovio recibe una plancha, y el VAR también, un desastre, que mereció por lo menos un llamado de atención al VAR, decirle al árbitro, che, fíjate de vuelta esta jugada, porque por ahí podía ser jugada de expulsión. Es decir, va directamente, no a disputar la pelota, va directamente en plancha hacia el muslo de Canovio. Jugada de expulsión. Y después hay otra jugada donde Uruguay estaba atacando y Canovio se estaba internando con la pelota en juego. Si no hubiese estado la pelota en juego, no había nada. Pero con la pelota en juego, y claramente se ve cómo el defensa lo empuja a Canovio. Penal. Sin duda. Esa misma jugada, no me acuerdo ahora en qué partido se dio, pero se dio en la mitad de la cancha y estaba atacando, y el árbitro, al advertir esa jugada, vuelve para atrás y cobra a favor del cuadro donde había sufrido la falta. Entonces, y no necesitó VAR ni nada por el estilo. Entonces, los otros días, es decir, ayer hubiese merecido por lo menos decirle al VAR, el VAR que hubiese dicho, che, fíjate en esta jugada, yo no sé si no es penal. Estábamos 1-0 abajo. Después hay dos jugadas por lo menos que el VAR tiene la obligación, bajo las nuevas reglas, de que el árbitro revise o le digan, che, mirá que vos cobraste saque de arco y resulta que es córner. Fue dos córner, por lo menos. Dos córner se comió. Sí. Entonces, la verdad que la labor del italiano fue regular nomás. De regular para abajo. Yo no voy a decir pésima, pero estoy casi por decirlo. ¿Por qué? Porque en jugadas fundamentales donde había foul claro a favor de Uruguay, no cobró. Dije, siga. Entonces, mira, vos hablas como hincha. No, pero vamos a hablar un poco objetivamente. Hubo por lo menos 3 jugadas donde Uruguay estaba yendo para adelante, había un foul bastante claro y resulta que decía siga. Y después ya te digo, esas 2 jugadas en contra de Canovio. Ahora, es cierto, la buena noticia es que De la Cruz entró muy bien, le dio otro aire al ataque de Uruguay, le dio otra posesión, permitió que Bentancur un poco más atrás manejara mejor la pelota. El hecho de poner a Valverde un poco más en contacto con la pelota generó por lo menos algunos tiros de Valverde y generó un poco no apretarlo tanto contra la banda. Y vamos a hablar claro, Valverde jugó en una posición, o juega en una posición, en una posición en Uruguay que normalmente en el Real Madrid juega como extremo, claro, o como lateral volante, como le quieran llamar. Entonces, pero yo creo que Uruguay mereció ganar. Es decir, si no hubiese sido por el arquero, muy bien el arquero de Arabia, que atajó todo y más. Un arquerazo. Sí. Era el mismo arquero que atajó contra Argentina en el Mundial del 2022. Ajá. Recordemos que Arabia Saudita le había ganado a Argentina 1-0. ¿Tá? Recordemos que nosotros le ganamos
claramente en el Mundial 2018. Le ganamos a Egipto y después le ganamos a Arabia y terminamos ganándole a Rusia. Pero vos me decís, ¿qué diferencia hay entre esas selecciones 2010, 2014, 2018? Otra rebeldía, otra presencia. Y eso nace desde lo que es el capitán, yo creo. Porque para el Uruguay es importante el capitán. Y en el 2010 era Lugano, 2014 fue Godín, lo mismo que en el 2018. Es decir, esos jugadores que te empujan. Ayer nos faltó Josema. Esos jugadores que te empujan de atrás, que sacan la rebeldía adelante. Hay muchos jugadores que juegan bien, son correctos, bla, 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 bla. Pero espero que a partir de este resultado y a partir de estar todos juntos, haya una mayor cohesión y empiece esa rebeldía. Uruguay ha sabido levantar condiciones difíciles. Acuérdense del 2014 que perdimos con Costa Rica el primer partido y ya casi muchos nos daban eliminados y sin embargo le ganamos a Inglaterra, le ganamos a Italia, le ganamos bien, le ganamos manejando el partido, pero metiendo y jugándosela, ¿está? Y te voy a hacer una referencia que yo la venía pensando. ¿Dónde juega Valverde? En el Real Madrid. ¿Dónde juega Bentancur? En el Tottenham. ¿Dónde juega Ugarte? En el Manchester United. ¿Dónde juega Araujo? En el Sporting Lisboa. Estamos hablando del medio campo. ¿Dónde jugaba el Ruso Pérez? En Mónaco. ¿Dónde jugaba Arevalo Río? Estaba jugando en Peñarol en esa época. ¿Dónde jugaba Palito Pereira? En el Porto de Portugal, recién venido al club de Rumania. ¿Dónde jugaba Cavani? En el Palermo. Estamos hablando de lo que más o menos era el mediocampo. Es decir, y tenemos esa calidad de jugadores. No tenemos por ahí allá adelante como teníamos a Suárez, Cavani en su momento, como tuvimos en el 2018 la dupla Suárez-Cavani. Teníamos a Forlán, el mejor jugador de ese torneo. Y en la defensa, sí, es decir, teníamos al Mono Pereira jugando en el Benfica en ese momento, sí. Teníamos a Cáceres jugando en el Barcelona. Es decir, lo que te quiero decir es que a condiciones futbolísticas no estamos tan alejados. Lo que pasa es que hay que poner un poco más cuando se juega en la selección. Y eso es lo que yo no vi. No, Valverde no le veo entusiasmo ninguno. No le veo rebeldía a Valverde. Y usted me decía, pero Valverde, sí, pero es el que tiene que es el mejor jugador que tenemos y el que tiene que tomar la bandera y decirle la rebeldía. Agarra la pelota y encara y es medio gol. Claro, ahí está. Acá no. Si bien en el segundo tiempo hubo algunos intentos, y ojo, uno de los que me tapó la boca fue Brian Rodríguez, que yo ni siquiera le hubiese sacado pasaje. Impresionante. Y jugó bien, tuvo 2 o 3 cosas. Ahora, hay un detalle en el ratito ese en el entretiempo se ve claramente cómo Bielsa habla mucho con Brian Rodríguez. Hay una imagen que lo toma. Yo creo que estamos en condiciones de revertir la cosa. Y acá me engancho con el partido España-Cabo Verde. España jugó como tenía que jugar, es decir... Me deja mostrarle algo a todos. Sí, cómo no. Podemos compartir algo. Tiquitaca, tiquitón. Qué tremendo papelón. Cabo Verde, 4 islitas. Les pintaron las caritas. Ay, chavales, qué dolor. Cabo Verde, su terror. Mucha facha, mucho ego. Se quemaron en el fuego. Tiquitaca, tiquitón. Qué tremendo papelón. Cabo Verde, 4 islitas. Les pintaron la carita. Muy bien, seguimos. Bueno, Cabo Verde tiene aproximadamente 1 millón de habitantes. Se calcula que gran parte, es decir, tienen otro millón más viviendo en Europa, o en Estados Unidos, algunos en Estados Unidos, en Luxemburgo, en Holanda y fundamentalmente en Portugal y algunos en España. La capital es Praia. Está frente básicamente a 600 kilómetros de la isla de Senegal, de Senegal, sobre la costa africana. Es un país que logra la independencia, creo, por allá por 1975 de Portugal. Pero ayer
contrariamente a todas las previsiones, logró mantener el 0 frente a España. Y esto lo voy a enganchar respecto a Uruguay. Primero, España jugó con Unai Simón, se preveía eso, Llorente, Cubarsi, Laporte y Cucurella, la defensa titular, Pedri, Rodri y Ruiz. Ruiz yo creo que es uno de los jugadores que a mí me encantan. Tal vez no se nota mucho, pero es el que mete el pase, el que hace las coberturas, es el que orquesta la ofensiva. Y jugó Gavi. Y adelante básicamente Ferran Torres sobre la derecha y Oyarzábal. Después tuvo que largar a Lamine Yamal, que no estaba previsto, siempre estaba previsto que iba a jugar recién contra Uruguay, lo mismo que Nico Williams. Eso es lo que se preveía. Hizo unos cambios, ahí entró Merino por Ferran Torres. Pero ¿qué le planteó Cabo Verde? El arquero, que fue extraordinario, 40 años, nacido en Mindela, en Cabo Verde, porque hay algunos que han nacido en Portugal o en España o en Francia. Una línea de 4, 5 y 1, que a veces era 4 y 6. ¿Está? Muy defensivo. Muy defensivo, no se preocuparon en atacar, salvo alguna cosita. Pero ¿dónde estaba la cosa? Viste que en los picados a veces para el chambón, yo me incluyo, la cosa era que cuando ibas a marcar a uno, no era quitarle la pelota, sino punteársela para que no siguiera con la pelota. Exacto. Bueno, fue lo que hizo Cabo Verde. Prácticamente no cometió faltas en los 100 minutos. ¿Tá? Porque ahora no hablamos de 90 minutos. En todo el partido no cometió faltas prácticamente. Y una cosa muy importante, no cometió faltas cerca del arco. Concedió pocos corners, bien resueltos en general. Obviamente Bociña, el arquero, atajó mucho, fue fundamental. Pero le quitó potencia al ataque de España. A España atacaba, tocaba, pla, pero resulta que no generó tantos tiros al arco de fuera del área, salvo justamente Fabián Ruiz, el que más intentó eso. Pero después pretendían hacer algunos ataques por afuera. Oyarzábal no se encontró con la pelota, el que más intentó, más generó fue Ferran Torres. Pero sí, pero ¿y el arquero? Sí, pero el arquero está para atajar, fundamentalmente, así, ¿está? Es un componente más del equipo y te evitó todas las pelotas. Entonces, el buen dato, nosotros tenemos las posibilidades de enfrentar a España más o menos así, tenemos mejores jugadores, obviamente, que Cabo Verde, obviamente que sí. ¿Por qué? Y entonces podemos plantear, no te digo un partido igual, pero sí cortarle los espacios a España. Y por otro lado, sí, no tratar de trabar y salir con la pelota, pero sí quitarle ese circuito de juego. Porque lo que hacían los de Cabo Verde era puntearle la pelota, obstruir, sin foul. Fue inteligente el planteo. Sí. Sabiendo de la debilidad y sabiendo de que iban a atacar poco, porque cuando atacaron tampoco dijeron, bueno, nos vamos todos para adelante, eran 2 o 3, ¿está? Y aquí los tengo anotados. Bociña, 40 años, Moreira, es decir, estuvo muy bien por el lateral, la pareja de Diney Borges y Pico López, ¿está? Jugadores que andan en los 31 años, 32 años. Y Roy Méndez, que es un histórico de Cabo Verde, leía, tiene 35 años y juega en Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de estos jugadores juegan en la segunda división de Portugal o en la segunda división de España o en la tercera división de España. El arquero está jugando en el Chávez de la segunda de Portugal. Y eso es lo maravilloso del fútbol y lo maravilloso del mundial. Es decir, la equiparación, la igualdad. Y 11 contra 11. Y ahí no importa que esté adelante Lamine Yamal. Era como decir, acá somos 11 contra 11 y comienza la función, como decía
Obdulio Varela. Y ahí fueron 11 contra 11. Y no importa que estuviera Lamil Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Gavi, Pedri, Rodri y todos los que vos quieras. No, se la jugaron. Claro, vos me decís, ¿y Uruguay con Arabia Saudita? Sí, Arabia Saudita es una de las... Hoy por hoy de los fútbol, de los campeonatos de fútbol que mejor paga en el mundo. Por eso casi todos los jugadores de Arabia juegan en la propia Arabia, salvo el lateral derecho, pero los demás juegan todos en Arabia. Pero lo extraordinario fue Cabo Verde, como también fue extraordinario lo de Qatar, empatándole a Suiza, donde le empata a lo último, dirigido por Lopetegui, que es es un técnico español, donde Suiza no me gustó Suiza, salvo algún jugador. Me pareció interesante la banda izquierda entre Rodríguez y Vargas, el mejor jugador que tuvo el partido, donde cuando Rodríguez avanzaba, lo que yo te decía hace un ratito, ¿no? Cuando Rodríguez, el lateral izquierdo, avanzaba, Vargas iba hacia adentro, pero trataba de incidir en el juego. No era que se quedaba esperando a ver qué iba a hacer Rodríguez, como lo hizo Valverde más de una vez, a ver qué hacía Varela. No lo dejaba solito, se acercaba para triangular, y eso fue generando muchas opciones de gol, bien resueltas por el arquero y la defensa de Qatar, ante la inoperancia de Suiza. Y en los últimos 15 minutos del partido, Qatar se empezó a animar un poquito más hasta que convierte el gol. Vos me decís justo, y capaz que sí. Digo, que vos esperabas más de Suiza, sí, yo por lo menos esperaba más de Suiza. Pensaba que le iba a hacer por lo menos 3 goles. Pero eso es lo extraordinario del fútbol. El pez chico se puede comer al pez grande. Sí. Y eso fue lo que pasó con Qatar respecto a Suiza, y sobre todo Cabo Verde respecto a España. Cualquiera, y todos los analistas decían, bueno, a España le dará 3, 4, 5 goles. No. Lo de Uruguay con Arabia refleja un poco más lo que podía haber pasado, sí, porque Uruguay te puede ganar a cualquiera como perder con cualquiera. Lamentablemente siempre estamos dispuestos a sufrir, y aquello que nos parece fácil después se nos complica. Ojo, que yo creo y tengo confianza en nuestro técnico por que es un técnico estudioso, un técnico que en todos los equipos ha sabido valorar las situaciones de juego y meter los cambios, como pasó ayer, que yo creo que ya hoy desea de estar comiendo el partido de España y Cabo Verde para ver cómo le puede entrar. No dudo que Cabo Verde va a tratar de plantear algo por el estilo, pero yo creo que ojalá el pico lo hayan tenido justamente con España, y que con nosotros empiezan a aparecer unas grietas, porque para ellos jugar contra España era el partido. Claro, tiene el desafío de decir, bueno, pero si le ganamos a Uruguay ya estamos prácticamente clasificados, aunque sea como mejor tercero, puede ser, pero eso implicaría cambiar su esquema de juego, dejar ese 4-5-1 y pasar a una situación un poco más ofensiva. Yo creo que está en Uruguay poder sacar ventaja de todo eso. En el segundo tiempo llegó a haber 8 delanteros uruguayos, 8 jugadores uruguayos en el área. Sí. ¿Qué planteo fue ese del segundo tiempo? Lo que pasa es que Arabia Saudita iba ganando. Es decir, lo que hizo Arabia Saudita era muy claro. Vos mirabas que casi los 10 estaban, aparte del arquero, estaban, es decir, atrás de la línea de la pelota. Entonces, Uruguay, fíjate vos que más de una vez hubo alguna incursión de Olivera, el segundo marcador central, casi hasta el área de Arabia Saudita. Es decir, esa fue una situación de juego. Entonces, frente a esa situación de juego, Uruguay tuvo que poner Canovio, Valverde, Bentancur, De la Cruz, Brian Rodríguez cuando entró, más Sanabria, más lo que apretaba como es Varela, y respaldando todo eso por las dudas de algún contragolpe, Cáceres y Olivera. Era bastante lógico, ¿no? Es decir, que Uruguay apretara con muchos hombres, y era lógico que Arabia Saudita se preocupara en defenderse.
es lo que nos puede pasar a nosotros si por esa suerte del destino le encontramos un gol contra España y estate tranquilo, que van los 3 millones de uruguayos a meterse dentro del arco. Sí, por favor. No es, yo creo que fue una situación de juego, pero yo creo que una situación de juego donde Uruguay manejó bien el partido. Yo creo que si nos tenemos que quedar con algo Uruguay, nos tenemos que quedar fundamentalmente con el segundo tiempo y fundamentalmente con el último cuarto. Ahora viste que hay descanso de 5 minutos. De 5 minutos. Por eso se alargan a 100 minutos. Claro, ahí está. Digo, no está mal. Y vos sabés una cosa, que todos los periodistas uruguayos que yo les estuve escuchando criticaban eso de parar. A Uruguay le vino bárbaro eso. Porque le permitió tomar aire, claro. Le permitió a algunos jugadores como Valverde pasarse, es decir, no se bañó en hielo de casualidad, porque dice que se pasó en las piernas, ¿no? Por la cabeza, por todos lados. Se ve que hacía mucho calor. Sí, bueno, pero también Valverde lo dijo. Eso influye para todos los equipos, ¿está? Entonces, pero Uruguay lo sintió. Y un jugador que, por ejemplo, vos me decís, pero la tenés con Viña, el que lo sintió, pero ya a los 20 minutos del primer tiempo lo sintió terriblemente, era Viña. Vos lo mirabas cuando el entretiempo, es decir, en la primera parada para hidratarse en el primer tiempo, y vos veías que era un jugador fundido, es decir, pero viejo, entonces ¿qué queda para mí que tengo 65 años y me meto a jugar? Me tengo que morir a los 5 minutos. Bueno, pero vos que sos jugador profesional, jugando en River, te jugaste en Flamengo y todo, y a los 20 minutos estaba fundido. Bueno, pero yo creo que podemos revertir la cosa. España sigue siendo candidato, pero tampoco es imposible. Y yo creo que el partido clave, la final que tenemos es contra Cabo Verde. Ganándole a Cabo Verde... Y por lo menos capaz que como uno de los mejores terceros podemos andar. Ahora bien, pero el Mundial empezó con México. Sí. Con Sudáfrica. Sí. Yo creo que México ganó bien. Ganó bien México. Es decir, sin tener un gran equipo. Rangel, Vargas, para un poquito que... ¿Viste que uno se... Reyes, Montes, Vázquez y Gallardo. Después Fidalgo, que juega en el Betis, Lira, me gustó Lira, y Gutiérrez, también me gustó Gutiérrez, Alvarado, Jiménez, la gran estrella, y sobre todo Quiñones, que fue el que hizo el primer gol. Sudáfrica muy poco. México intentó un 4-3-3, es decir, tratando de llegar mucha gente. Para el segundo tiempo, cuando Sudáfrica empezó a predominar un poco, entra Chávez y entra Gilberto Mora, que es un juvenil de 17 años, y después termina entrando también Edson Álvarez, uno de los grandes jugadores que tiene México. A México no le sobró mucho, pero yo creo que ganó bien. Vamos a ver qué pasa con Corea, que yo creo que es un examen más exigente que Sudáfrica. Sudáfrica muy poco. Algo del arquero, algo del delantero, pero la verdad que muy ¿Ya poco. ¿Jugó Corea? Corea jugó contra... Mirá que tengo todo anotado acá. Vi todos los partidos. Corea le ganó 2-1 a República Checa, un partido parejo. Viene el arquero de República Checa, que es Kovac, perdón, y adelante Patrick Schick. Corea, es decir, República Checa hasta ahora no ha mostrado mucho. Creo que Corea fue un justo ganador, manejó mejor la pelota, tiene buenos jugadores como Son, el que era compañero de Bentancur en el Tottenham. Vos me decís, ¿qué puede llegar Corea? Y no sé, por lo menos hacerlo pasar mal a México el próximo partido probablemente. Pero de acá yo creo que pueden clasificar México y Corea. Después estuve mirando Canadá-Bosnia. La verdad que un partido ahí nomás, 1-1. Jugaron en Toronto. La verdad que Canadá, de los tres anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá hasta ahora, es el más débil. Bosnia, un equipo luchador, metedor, con buenos físicos, pero
pero no mostró mucho ninguno de los dos. Yo creo que el resultado fue justo. No veo grandes jugadores. Está Davis, que juega en la Premier, pero digo, después no tienen grandes jugadores que vos digas, este sí te llama la atención. Y después lo que yo decía de Qatar y Suiza. Qatar que puso un 4-2-3-1, pero realmente se convertía en 4-6 y punto. Pero ahí aguantó, pero eso fue lo que le permitió decir en los últimos 15 minutos, decir, bueno, tiro el resto y voy a ver si empato, porque Suiza se había quedado sin piernas y se había quedado sin variante, más allá de que incluyó a Mazambi, que le dio otro sentido al ataque. Pero creo que de las cosas más interesantes que ha mostrado este mundial ha sido esa dupla de Rodríguez y Vargas, por lo menos lo que mostraron. Algo que yo creo que a veces los uruguayos tendríamos que fijarnos nuevamente de cómo se complementa el lateral y el extremo. Cuando el lateral sube, el extremo se va hacia adentro, pero no para meterse allá con los defensas, sino para tratar de triangular ambos. Eso lo generaron Rodríguez con larga trayectoria en Suiza, como titular en Suiza. Vargas, yo creo que es una cosa interesante. Después el otro jugador bueno que tiene Suiza es en la defensa Kanji, con pasado en la Premier. Y después muy poco más. No mucho más. Sí, después yo creo que el partido o de los que tuvimos oportunidad de ver, lo que más nos llamó la atención fue Estados Unidos y Paraguay. Paraguay. La paliza que le dio Estados Unidos a Paraguay. ¿Qué le pasó a Paraguay ahí? ¿Le ganaron en velocidad? ¿Qué pasó? Mirá, yo creo que hay un tema de desconcentración y de nivel de juego, digo. Es decir, Paraguay jugó con lo que tenía, es decir, el arquero Gil, Cáceres, Gómez, Alderete y Junior Alonso, en el medio Cubas y Bobadilla, Almirón, Enciso, tal vez el jugador más cerebral que tiene, y el otro Gómez, y adelante Sanabria. Pero hay que tener en cuenta una cosa, más allá de que el fútbol y sobre todo el mundial nivela mucho, pero no son jugadores que están jugando en los grandes equipos, salvo Junior Alonso, que juega en el Atlético Mineiro, o Gómez, que es el capitán del Palmeiras, o Alderete, que está jugando en la Liga Española. Pero después los demás, Almirón, que estuvo jugando en la Premier, pero los demás están ahí. Digo, y se enfrentó con un Estados Unidos muy bien planteado, con jugadores, por ejemplo, a mí me gustó mucho el lateral izquierdo, Robinson, pero juega en el Fulham de Inglaterra. Claro. El otro, Dest, con mucho recorrido en la Premier, en la Liga Española, incluso jugando en el Barcelona. Tiene 25 años, del PSV. Obviamente, Pulisic, 27 años, que juega en el Milan. Y el que hizo 2 de los 4 goles, Balogun, que juega en el Mónaco, 24 años. Pero me gustó Estados Unidos, un 4-2-3-1, con buenos jugadores, lo mismo que Tillman, que juega en Bayer Leverkusen. Si vos me decís, bueno, yo trataba de rescatar más allá del juego en sí, pero Estados Unidos fue claramente superior a Paraguay en todo el partido. Paraguay no tuvo respuestas. Es decir, porque es lo que yo digo, se habla muy lindo a veces, divino, vamos a jugar así, vamos a jugar así, que esto, que aquello, como habla Alfaro, viste, que te decís, pues, pero después la realidad es la realidad. Paraguay jugó como jugó en Sudamérica, jugó en las eliminatorias, mucha marca, pero es decir, poco juego. En las eliminatorias le funcionó, pero acá, cuando recibís un gol a los 7 minutos, y se te complica. Porque ya ahí empezás a tratar de salir a buscar el partido. Y bueno, y ahí Estados Unidos lo mató. Yo creo que fue un justo ganador. Fue, creo, de las selecciones que mejor jugó en todo esto que hemos visto hasta ahora. Y después vi también un rato Haití y Escocia.
A ver. Y si vos me decís, ¿qué te gustó más, Haití o Escocia? Haití. Por lo menos intentó jugar al fútbol. Por lo menos tuvo algunas cosas destacadas como Pierrot, que es que juega en la Liga Turca, tiene 31 años. El arquero estuvo bien, Placid, que juega en la segunda división de Francia. Pero Escocia muy poco. Es algo normal en los mundiales. Yo no sé a veces que van los escoceses, a pasarla bien, a tomar mucho whisky y estar de vacaciones. Pero la verdad que si uno analiza la trayectoria de Escocia en los mundiales es bastante pobre. Te impresiona más cuando vos lo ves en las eliminatorias o en la Eurocopa que en el propio mundial. La verdad que ganó sobre la hora, ¿no? Seguro, sí, ganó sí. Sobre la hora su clasificación. Es claro, pero vos no ves un equipo, o por lo menos frente a Haití, que vos me dijeras, sí, tenés otro, pero no. Pero frente a Haití, la verdad que poco. Me gustó, ya te digo, más Haití. Vi algo de juego asociado, vi alguna intención de jugar, de atacar, incluso le llegó con peligro a Escocia. Yo creo que fue un partido en líneas generales bastante parejo. Obviamente ganó el que tenía que ganar, ¿tá? o el que en el conjunto generó mayores situaciones de juego, pero todo a ver, vamos a utilizar una expresión común, a los ponchazos, metiendo la pelota para adelante y peleando, ¿tá? Entonces no hubo un gran partido. Un partido que se jugó que lo ganó por gol de John McGinn, y que se jugó en Boston. Y después, después tenemos un partidazo que fue Brasil-Marruecos, que se jugó en Nueva York. Y aquí vengo a esto. ¿Sabés quién jugó de lateral derecho? Ibáñez. ¿Te dice algo Ibáñez? Bueno, Ibáñez es hijo de madre uruguaya. Yo no sabía esto, me enteré hace poco, que era un jugador que estuvo en la órbita, o que él quería jugar para la selección uruguaya ya para el Mundial del 2022. Y Alonso dijo que no. Y ayer, es decir, en este Mundial fue titular con Brasil, que lo sacaron en el segundo tiempo, pero en otra historia. Vos decís, ¿y Uruguay está en condiciones de andar desechando jugadores? No, parece que no. No, obviamente que no. Vos decís, tendríamos Ibáñez jugando a la selección uruguaya como lateral derecho, como central. Entonces, bueno. Y Brasil jugó como se preveía que iba a jugar Brasil, con Alisson. Atajó algunas. Jugador de madre uruguaya en la selección de Brasil. Exacto. Él es nacido en Brasil. Bueno, también está el caso de Barbosa, que fue campeón con el Botafogo en la Copa Libertadores. Hijo de padre uruguayo, nacido en Argentina. Pero él que quería jugar en la selección uruguaya y me mandó no sé cuántos mensajes, nunca lo tuvieron en cuenta. Y Barbosa era un jugador como para tener en cuenta. Sobre todo por su presencia física y sobre todo por lo bien que juega como defensa. En un lugar donde, si bien tenemos falencia porque Araujo y Jiménez están lesionados. ¿Ah? Entonces, y bueno, si bien tenemos acá Cero Olivera, que jugó bien, que tuvo una buena temporada en la Premier, pero nunca está de más tener variedad. Bueno, entonces Brasil jugó como tenía que jugar. Alisson, Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, los dos que jugaron la final de la Champions, sí. Y en el lateral izquierdo Douglas Santos. Después Casemiro, que en el segundo tiempo entra Fabinho, y Bruno Guimaraes. Nada que decir. Tarjeta, más que nada, ¿no? Claro, yo creo que sí, me parece que se cansó. Sí. Y después Paquetá, Rafinha, Vini, y tal vez lo más endeble que tuvo Brasil fue Igor Thiago. Poco, grandote, metedor, pero no mucho más. Por eso en el segundo tiempo, promediando el segundo tiempo, Brasil hace unos cambios y pone a Luis Enrique. Pero el tema es cómo lo jugó Brasil. Brasil no fue ese Brasil que vos podés tener. Incluso hay una serie ahora sobre el Mundial 70 de Brasil. Está muy interesante para verla en Netflix. Lo que era ese Brasil, o lo que fue el Brasil del 82. No, Brasil jugó básicamente a un equipo de respuesta. Si bien tuvo la pelota en algún momento y en algún momento llegó, pero básicamente fue un equipo de respuesta.
frente a un Marruecos que jugó muy bien, planteó muy bien el partido, sencillito, 4 en el fondo, 2, 3, 1. Y acá me detengo porque aparte de Hakimi, obviamente que yo creo que el mejor lateral derecho, Hakimi, ¿sabés dónde nació Hakimi? ¿Dónde? Hakimi. ¿Dónde? En Isa. ¿Isa dónde queda? En Francia. Bueno, Tomá mate. es francés. Los 11 jugadores que jugaron en Marruecos no son nacidos en Marruecos, en suelo de marroquí, sino que nacieron en España, en Francia fundamentalmente, Y juegan por Marruecos. pero son hijos de padres Son hijos de marroquíes padres y han mantenido sus raíces. Claro. Pero jugó muy bien y el gol fue una situación lógica, pero fue de contraataque, pero una muy buena definición de este muchacho que es Saibari, que juega en PSV. ¿Sabes dónde nació Saibari? Sí. En Terrassa, cerca de Barcelona. ¿Está? Hijos de padres marroquíes. Claro. Ahora, el que me encantó, si vos lo viste un rato el partido, Sí. el que tenía la camiseta número 6, uno medio porrudito, Sí, parecido a Marcelo. Boadí. Sí. Boadí, 1,86, Sí, no, un jugador. nacido en Francia, Jovencito. jovencito, 18 años. Integrante de la selección campeona sub-20 de Marruecos, Ajá. el último mundial que se hizo en Chile. Un jugador que no le pesó jugar nada más y nada menos que frente a Brasil, Sí. frente a todas las estrellas de Brasil. Juega en el League de Francia. Incluso llegó a integrar la selección sub-21 de Francia, pero optó por jugar por Marruecos. Por Marruecos. Un jugador con cabeza levantada, buena marca, buen despliegue, buenos pases. La verdad que uno de los jugadores destacados, junto con Robinson, el lateral izquierdo de Estados Unidos. Boadí yo creo que fue de lo mejor que ha mostrado estas primeras jornadas en el Mundial. La verdad que muy bueno. Yo creo que Marruecos dejó pasar la oportunidad en varias veces para ponerse en ganancia 2-0. Y después viene una jugada extraordinaria de Vini junto con Rafinha que define lejos del palo de Bono. Bono también estuvo muy bien, un gran arquero que juega en la Liga Árabe. Pero la verdad que fue un partido muy parejo. Y Brasil es Brasil. Sí, Tiene recambio. Supo que uno de los problemas que tenía Brasil era por la banda derecha de su defensa, que era justamente que marcaba a Ibáñez. Entonces puso a Danilo. Es decir, porque al Canú lo estaba complicando bastante a Ibáñez. Había mucha proyección. Pero el próximo partido de Marruecos, no sé si va a ganar o va a perder. Pero fíjense los movimientos de Hakimi, que más o menos son los mismos. A veces aparecía invadiendo por la banda izquierda o por la parte izquierda de la defensa. La verdad que muy bueno, pero ya te digo, el que me llamó la atención fue Boadí, un chiquilín de 18 años, manejó el partido, manejó la pelota, y yo creo que luego con los cambios Marruecos se fue quedando, pero yo creo que el resultado es justo. Yo creo que los dos, tanto Brasil como Marruecos, van a clasificar, no van a tener problemas, yo creo. Y yo creo que van a ser grandes animadores del torneo, los dos. Ahora depende, viste, después los cruces. Pero tienen equipo como para aspirar a buenas cosas. ¿Qué se viene? Después, ¿cuánto más me queda? No, dele, tenemos 10. Tenemos 10, dele. Tenemos Australia, Turquía, que fue a la 1 de la mañana de acá. Sinceramente casi no lo vi medio de reojo, pero lo que leí fue que Australia fue un equipo muy compacto, muy defensivo, y con 2 o 3 contragolpes liquidó el partido. Un equipo duro, con jugadores muy altos, y bueno, y Turquía no tuvo grandes respuestas. Tiene jugadores jugando en la Premier, tiene jugadores jugando en Champions, como por ejemplo Cananoglu, Arda Güler, que juega en el Real Madrid. Pero lo bueno del fútbol y sobre todo del mundial es que libera todo. Y después, sin palabras, Alemania 7-1 a Curazao. Sí, claro. Ojalá que nosotros hagamos algo para el estilo con Cabo Verde. Curazao, mucha voluntad. Tienen la satisfacción de haberle empatado a Alemania. Alemania jugó con Neuer, Kimmich, Ta,
Slottenberg y Brown. Buena defensa. Pavlovic, que juega en el Bayern Múnich. Después este muchacho que me costaba decirlo, Mecha, que hace el primer gol. Buen jugador. Leroy Sané, Musiala, Wirtz y Havertz. Está todo dicho. Leroy Sané es uno de los grandes jugadores, si bien juega en el Galatasaray, pero con pasado en el Bayern. Musiala, del Bayern. Wirtz, del Liverpool, y Havertz, del Arsenal. Buen equipo, bien dirigido, creo, hasta ahora. Hizo los cambios que tenía que hacer. En el segundo tiempo entra un Dav, que es uno de los delanteros que tiene, tipo Panzer, acostumbrados antes los delanteros que tenía Alemania. Un equipo a tener en cuenta, Alemania, ¿está? Por lo pronto, ordenado, muy prolijo, ordenado, prolijo, exactamente, digo, buena defensa. Cuando tuvo que hacer entrar a Rudiger, lo hizo entrar. Digo, no tiene tal vez los grandes equipos del 2010 o del 2014 o hasta el 2018, pero sí es un equipo que tiene buenos jugadores, empezando por Musiala, siguiendo por Leroy Sané, Havertz o el propio Wirtz. Holanda empató con Japón, un partido parejo, jugado en la Dallas. Suecia le ganó 5-1 a Túnez. Si vos me decís, lo vi todo, si vos me decís, ¿refleja el resultado de ese 5-1? No. Lo que tuvo Suecia tuvo eficacia. Que hubiese tenido que ganar Suecia, y sí, pero no por esa diferencia de 5-1. Fue eficaz. Tiene dos buenos delanteros como Gyökeres del Arsenal e Isaac, que juega en el Liverpool, que en el Liverpool durante toda la temporada no hizo nada, ¿tá? Tanto es así que se habla de que Darwin Núñez pueda volver al Liverpool. Sí. Y pero Suecia es un equipo compacto, contragolpeador, sabe manejar los tiempos del contragolpe, y así le terminó haciendo 5 goles a estos buenos muchachos de Suecia. Bélgica y Egipto, muy lindo partido. Terminó empatado, jugado en Seattle, allá arriba, en la ciudad de Washington. Bélgica que tiene a Doku, que tiene a De Bruyne, mejoró con Lukaku el empate. Por otro lado tiene Egipto tiene a Salah. Pero dos equipos que vos me decís son candidatos, y no, todavía yo no los veo como candidatos. No es la Bélgica de hace unos años atrás. Tiene a Tielemans, Bélgica también. Egipto tiene a Marmoush, que juega de delantero. El que hizo el gol me gustó mucho, pero después hasta ahora no veo grandes cosas. Bien. Y después tenemos Costa de Marfil y Ecuador. O sea, una cosa, digo, lo peor que hay en el fútbol es creértela. Y los ecuatorianos ya casi imposible de escuchar hablar, sobre todo los periodistas que están en 10 ya eran campeones. Alemania no son nada, tenemos el mejor mediocampo del mundo, que esto y aquello. Y si bien tuvieron chances de gol, si bien Ecuador tuvo dos tiros en los palos, pero Costa de Marfil, por lo menos lo que mostró, tiene buen arquero, Fofana, tiene buena defensa, tiene un jugador que a mí me encantó, más o menos igual que Wadi, que se llama Diomandé, 19 años, juega en el Leipzig de Alemania. Imponente. Al lateral derecho a Alan Franco, y ahora me voy a detener después como planteó muchachito Becasese, que es de la línea de Sampaoli. Sampaoli, pero bueno, con todo respeto dicho. Pero la verdad que muy buen juego. El gol que le hacen sobre la hora, fíjate vos que se dieron el lujo de Diallo, que es una de las estrellas que tiene Costa de Marfil, juega en el Manchester United, es compañero de Ugarte. Pero el gol, es decir, es el símbolo del contraataque y de la simplicidad. Singó, que estaba jugando de defensa de marcador central, es sustituido, mejor dicho, lo corren como marcador lateral, y se manda una corrida por la derecha
y se la toca a Diallo y Diallo hace tac con el pie izquierdo, gol. Sencillito. Es muy sencillo. ¿Tá? Yo digo, pero ojalá alguna vez en el Uruguay tengamos esta sencillez. Yo me imaginaba al Valverde Claridad, sí. metiéndose así, porque lo podríamos hacer, porque por la calidad de jugadores que tenemos, y que algunos de los delanteros hagan tac, gol. No, pero eso es como, no sé. Uruguay siempre nos cuesta. Todo nos cuesta. Todo. Pero, y me voy a detener en Ecuador. ¿Tiene equipo? Sí, tiene equipo. Pero yo no sé este muchacho dónde estaba pensando. Es decir, Ecuador está clarito. Lo puso Alan Franco, uno de los mejores mediocampistas que hay en América, jugando en el Atlético Mineiro. Lo puso de lateral derecho justamente a marcar a Diomandé. ¿Pero qué estaba pensando BKC? Después jugó, sí, Ordóñez, Pacho y Hincapié. Poner Hincapié del lateral izquierdo está bien. Después un doble 5 con Vite, sí, bien. Y para que se me escapó, y Caicedo, que juega en el Arsenal, en el Chelsea. Dos extremos, Minda y Yabois, está bien. Y adelante Valencia y Plata, está bien. Pero lo que a mí me llamó la atención es que en vez de poner a Franco en el medio y poner a Preciado, no, tanto así que en determinado momento lo pone a Preciado en el lateral como segundo y poner a Ordóñez de lateral derecho para controlar a Diomandé, que lo controlaron un poco. Pero Costa de Marfil tiene buenos jugadores. No solamente es Diomandé, no solamente es Fofana, no solamente es Diallo, también tiene a Wall, a Touré, Coman. El defensa que yo te decía, Singó, es una selección a tener en cuenta. Bien. No sé qué va a pasar, pero yo creo que es una selección a tener en cuenta. Le ganó, yo creo que bien a Ecuador. Si ganaba Ecuador también estaba bien, pero yo digo que al final fue controlando el partido. Al final le complicó mucho Diomandé. Al final, con la inclusión en el segundo tiempo de Diallo, terminó de complicarlo. Sobre todo evitó las incursiones, sobre todo de Hincapié. Entonces fue generando un estilo de juego que lo fue complicando a Ecuador. Ecuador que está complicado, porque el próximo partido por suerte le toca con Curazao. Sí, señor. Pero ojo, no es tan... Hoy no hay equipo fácil. Es claro, y pensaban que le iban a ganar caminando a Costa de Marfil y no le ganaron caminando a Costa de Marfil. Yo creo que Ecuador, es decir, si vos mirás objetivamente, me dejó mejores sensaciones que Uruguay. O vos decís, parecería como que Ecuador tiene mejores cosas, pero obviamente perdió con Costa de Marfil, tiene que ir a ganarle a Curazao y Alemania no es pan comido. Así que bueno. Vamos arriba. Bien, ¿qué más tenemos? Más bien vinculado a lo que va a pasar. Bueno, hoy Francia-Senegal. Oh, partidazo, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Francia, Meñán, Koundé, Upamecano, Saliba y probablemente Hernández, Rabiot y Tchouaméni, el que tuvo problemas con Valverde, Olise, Dembélé, Mbappé y probablemente Doué o Barcola. Eso es lo que mirá lo que te estoy nombrando, ¿no? Es decir, de los mejores jugadores que andan dando vuelta en Europa. Después Irak-Noruega, básicamente para ver a Haaland y a Gyökeres, que es la dupla atacante. Puede ser interesante, pero hace un rato anoche miré Irán-Nueva Zelanda, un lindo partido, muy interesante, con dos jugadores que a mí me llamaron la atención, sobre todo Guts y el que hizo los goles, que ahora para ver si lo tengo anotado acá, y Jazz. Y vos decís, qué sencillo hicieron los goles. Si bien Irán también hizo sus goles, pero digo, estos dos allá arriba hicieron dos goles de muy buena factura. Sobre todo Good con buen porte físico. Y después tenemos a las 22 Argentina-Argelia. No, imperdible. Yo digo, es divino cómo gastan saliva los periodistas argentinos. ¿Quién va a jugar? ¿Quién no va a jugar? ¿Quién puede? ¿Quién no puede? ¿Quién hace? ¿Quién? Y ayer le preguntaron a Scaloni a ver si ya tenía pensado el equipo. Sí, dice, hace tiempo. ¿Y sabes cuál es el equipo que se especula? No lo ha dicho públicamente.
Obviamente el Dibu Martínez, Montiel, Romero, Otamendi y Lisandro Martínez ante la falta de Tagliafico. De Paul, Enzo Fernández, McAllister y Thiago Almada. Adelante Messi y Julián Álvarez. Es casi el mismo equipo, salvo que falta de María, el mismo equipo que jugó el Mundial 2022. Chau. Y el mismo que jugó las eliminatorias y el mismo que jugó la Copa América, con algunas diferencias. Ni línea de 3, ni línea de 5, ni línea de 20, nada de eso. Sencillito. Después, mañana, hoy en la madrugada a la 1 de la mañana, Austria en Jordania, que está en el mismo equipo de Argentina. Creo que Austria es el segundo para clasificar. Habría que ver a Austria, yo creo, con detenimiento, porque por ahí, si tenemos suerte y salimos primero, nos puede tocar en la segunda fase. Portugal-Congo. Portugal, bueno, empezando por ese mediocampo que tiene el PSG con Vitinha y Nuno Méndez y después con Cristiano Ronaldo y Leao. Díaz en la defensa. Tiene muy buen equipo Portugal. Yo no sé si uno de los candidatos como España, Francia y Argentina, pero está en un escalón inmediato. Inglaterra, Croacia, yo creo que es el partido, más que nada por lo que demuestra Croacia, por los jugadores que tiene, e Inglaterra, que se da el lujo de haber dejado a Palmer y a Foden afuera, ¿no? Nosotros, ¿sabés cómo lo tendrían? Lo tendríamos de titulares. Y a otros jugadores más, pero a estos dos, chao. Palmer para mí es de los mejores jugadores que juegan en la liga inglesa. Después gana Panamá, mañana a las 23 horas, y el jueves República Checa con Sudáfrica, Suiza, Bosnia. Pero voy a nombrar los partidos que pueden ser interesantes. El jueves 18 a las 22, México-Corea. Vamos a ver qué pasa con México. El viernes a las 16, Estados Unidos-Australia. Vamos a ver si Estados Unidos ratifica un poco lo que ha mostrado frente a Ecuador. Escocia-Marruecos, para ver a Marruecos a las 19 horas. Y Brasil-Haití. Básicamente para ver a Brasil, a ver cómo se desenvuelve frente a Haití cuando tiene la obligación de salir a ganar. Y después, Turquía-Paraguay el sábado a las 12. A las 12 de la noche, ¿no? Sí, la noche del viernes al sábado. Vamos a ver Paraguay si se recompone. Se habla de cambios. Alemania, Costa de Marfil, yo creo que va a ser un lindo partido a las 17. Ecuador con Curazao. Vamos a ver cómo se enfrenta a un equipo que le tiene que ganar y meter la cantidad de goles que necesita. Y el domingo, bueno, España, Arabia Saudita a las 6 de la tarde. Y nosotros a las 19 con Uruguay, Cabo Verde. El domingo. ¿A qué hora? A las 19 horas. Y el lunes, Argentina con Austria. Bien. Yo creo que, la verdad que, sinceramente, salvo el partido Australia-Túnez, no lo vi. Después busqué comentarios y demás, y estuve mirando los resúmenes. Irán y Nueva Zelanda lo vi casi todo, y lo que me faltó lo vi hace un ratito. Pero la verdad que es un lindo mundial con muchos jugadores que aparecen, donde yo siempre rescato, pero vos ves las tribunas llenas. Sí. Y cuando muestran imágenes de los distintos países, cómo están pendientes de los partidos de su selección, también me hace pensar lo importante que es que no existe actividad humana que genere lo que genera el fútbol, y sobre todo un mundial. Después vendrán las críticas del comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que genera el fútbol, y sobre todo la selección uruguaya, para nosotros los uruguayos, es... Usted vio los gurises de jardín, había las redes, sí. Gurises de escuela, Mirá, todo vestido de celeste esperando el partido. Pero mirá, anoche fue bueno, el chiquito, mi nieto, el primer mundial que vive, con Carlins, estaban puestos los dos con la camiseta celeste, claro, mirando el partido. Pero rescato esto, Alana, mi otra nieta, fue a casa con los padres, recontra pendiente del partido. Claro.
pero recontra pendiente y recontra nerviosa y tratando haciendo fuerza para que Uruguay ganara. Eso es lo que genera, es decir, esa idiosincrasia. No, ¿Vos sabés que el Mundial femenino el año que viene, ¿no? Sí, también. Ahora, y acá rescato unas palabras de Vilouta que escuché hoy de mañana. Vilouta, que es periodista de Radio La Red, hablando un poco de la selección argentina. Y hablando de ese abrazo que tuvo Scaloni con Palermo en la conferencia de prensa. Palermo es uno de los periodistas de D-Sport ahora, contratado. Dice, ¿no será hora que los argentinos nos unamos por las cosas importantes para tratar de proyectar el país? Y que no discutamos tanto corrupción sí, grieta no, esto, aquello. Y nos unamos para las cosas importantes. Y yo un poco digo lo mismo. ¿No será hora que en el Uruguay, gracias a la selección uruguaya que hace tiempo nos viene mostrando el camino, dejemos esa promoción de la grieta constante y nos pongamos a pensar en cosas que necesita el país, como una buena justicia, una buena educación, que la salud funcione, que el Uruguay proyecte infraestructura, que genere trabajo, y todos juntos pensando en mejorar el Uruguay para adelante, no discutiendo a ver si la camioneta del presidente sí o presidente no, si lo de Cardama estuvo bien o estuvo mal, si Penades sí o Penades no, y así, y podemos seguir. Digo, yo creo que tenemos que mirar para adelante, y lo único que nos une, lamentablemente en Argentina, Vilouta decía, lo que nos une es la selección argentina y las Malvinas. Nosotros solamente tenemos la selección uruguaya. Bueno, vamos a partir de la selección uruguaya a tratar de proyectarnos para ver si podemos mejorar este país, pero no para nosotros. Yo tengo 65 años, pero para nuestros hijos y nietos, ¿está? Para proyectar infraestructura, para que la justicia funcione y no discutamos tanto. A ver, un nuevo código, sí, yo soy partidario de que hay que eliminar el nuevo código. ¿Qué reforma ni reforma? Eliminarlo. Y que el eje de la justicia vuelva a ser del Poder Judicial y no de la Fiscalía, que es, con todo respeto dicho, una olla de grillo. ¿Está? Tenemos que mirar para adelante, y la selección uruguaya que hace que todos estemos atrás de ella, pendientes, salvo una minoría muy pequeña, pero los demás siempre estamos. La doña que sale a hacer los mandados y decir, menos mal que empatamos, o aquel, por ejemplo, el caso de mi nieta, que no le interesa el fútbol, pero allá estaba pendiente de Uruguay. Todas esas son cosas que como país tenemos que capitalizar. ¿Está? Yo qué sé. Pero lo importante es que contra Cabo Verde le ganemos. Exacto. Y por la mayor cantidad de goles, porque ganándole por una buena cantidad de goles tenemos más chance de llegar al Mundial, de pasar a la siguiente fase. Hay equipos muy interesantes como Costa de Marfil, el mismo Ecuador, Marruecos, y obviamente lo que pueden hacer los sudamericanos. Queda Colombia, a ver cómo se desenvuelve Colombia. Yo creo que Colombia tiene equipo, pero ahí está el tema mental, que yo creo que juega mucho. Es decir, es muy, en este aspecto, muy dependiente, yo creo que de James, pero creo que Colombia tiene con qué para seguir adelante. ¿Cómo no? Así que ahí estamos, con la esperanza de que el martes que viene diga, ganamos y ganamos bien, y nos vamos a enfrentar a una España que también le ganó a Arabia. Yo creo que hoy por hoy vos me decís, ¿qué te gustaría y que España le gane a Arabia?